La información, en esta oportunidad vamos a saludar a la doctora Eugenia Araoz. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Mariana? ¿Cómo estás vos? Bien, gracias. Un gusto poder saludarla. Le decimos a la gente que usted se ha recuperado de coronavirus y por eso es el diálogo que queríamos tener, también como para brindarle un poco de tranquilidad a la gente y quizás reflexionar también sobre la importancia de cuidarnos, ¿no? Sí. Así fue. Bueno, yo fui una de las primeras diagnosticadas aquí en Ledesma, oficialmente al menos, porque había otros policías que también habían sido positivos, pero pertenecían a Caimancito. Bueno, una vez que tuve el diagnóstico, gracias a Dios, cursé una enfermedad con síntomas leves, que todavía sigo en recuperación, pero no tuve complicaciones durante la evolución, gracias a Dios. ¿Tuvo síntomas, doctora? ¿Cómo se dio cuenta? Sí, en realidad fue casi de casualidad el diagnóstico. Posiblemente lo hubiese tenido igual con el correr de los días, porque los síntomas típicos que siempre nos describen de coronavirus me aparecieron una vez que ya estaba internada en Jujuy. Al principio solamente tuve dolor de cuerpo, decaimiento, cansancio, una leve febrícula. Febrícula, bueno, es cuando tenemos temperatura por debajo de 38 grados. Yo creo que llegué a tener 37,5 más o menos. Y de hecho al principio lo asocié que podía ser un caso de dengue. Tuvimos acá un fuerte brote de dengue, yo trabajo en Fraile, si bien vivo en Libertador, trabajo en Fraile, y bueno, estuvimos con todo el tema dengue durante varios meses de la época de verano. Así que no descarté tampoco ese diagnóstico, no lo sospeché al de coronavirus, la verdad fue esa, nunca pensé que podías tenerlo. Mi marido me insistía que me hiciera el test por el hecho de que trabajo en salud, pero bueno, yo siempre le decía, yo no tengo contacto con pacientes sintomáticos, no estoy haciendo guardia, trabajo en un puesto de salud, entonces es como que desde ese lado estaba tranquila pensando, o sea, nunca sospechando este diagnóstico. Hablé con colegas mías, me dijeron hacételo de control, así que fui al hospital Olías, me lo hicieron y a los días, bueno, a los 3 días me llegó el diagnóstico, que la verdad fue una gran sorpresa porque no lo esperaba. No lo esperaba. ¿Y cómo cree que se contagió? Mira, esa semana previa trabajé normalmente porque no tenía ningún tipo de síntomas y la verdad que nosotros vemos muchos pacientes. Pienso que algún asintomático, la verdad que ya pasados los días uno trata de hacer memoria, pero vemos mucha gente por día y la verdad no sabemos. O sea, inclusive ni siquiera sé si fue trabajando, a lo mejor viendo después el brote que se dio acá en Libertador, a lo mejor fue en la calle. No lo podría confirmar en estos momentos. Doctora, ¿y qué sintió cuando le dijeron que era positivo, aún y más todavía siendo médica? Sí, en realidad fue mucha angustia, miedo porque uno nunca sabe, es una enfermedad nueva y que realmente no, todos los días se descubre algo nuevo, ¿no es cierto? Hoy nos dicen una cosa, mañana se cae eso y aparece otra nueva, entonces uno no deja de tener temor. Si bien yo no soy una persona de riesgo porque mi edad no da todavía para pensar que sea de riesgo, no tengo enfermedades asociadas, llevo una vida relativamente sana, no fumo, con lo cual indudablemente esos son factores beneficiosos, pero uno nunca sabe. Entonces, ese temor y sobre todo la angustia de pensar en la familia, en los contactos estrechos, conviven diariamente con nosotros y que indudablemente uno siempre tiene el temor de hijos, de esposos, de compañeros de trabajo que se puedan haber contagiado, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue el proceso? ¿La aislaron? ¿Estuvo aislada junto a su familia? Sí, bueno, yo al ser una de las primeras, en esos momentos todavía el protocolo hacía que a nosotros nos aislaran fuera de nuestro domicilio. A mí me llevaron a Jujuy, estuve 3 días en el hospital de campaña, después fuimos trasladados al hospital San Roque, ahí cursé casi toda la semana completa que tuve de sintomatología leve, pero estaba.
Después volvimos al hospital de campaña y ya al día siguiente me hicieron los hisopados de control y me dieron negativo, así que ya tuve el alta hospitalaria. Ah, ya estuvo, bueno, no pasó tanto tiempo lejos. Y fueron 12 días. Mm. En realidad se siente bastante. Doctora... Sí, por eso... Sí. No, les decía que por eso el tema de que ahora se pueda hacer el aislamiento domiciliario en los casos que es posible hacerlo, me parece bueno, porque cuando uno cursa un cuadro sintomático leve o asintomático, como fue mi caso, lo que más pesa es la distancia de la familia y la angustia que uno siente de no saber qué es lo que va a pasar. Por ahí en el entorno familiar, si bien uno tiene que estar totalmente aislado, creo que es un poco más fácil de llevar. Obviamente, si el cuadro clínico lo amerita, no queda otra más que internarse, ¿no? Claro. ¿En su familia no hubo inconvenientes? Gracias a Dios, no. Creo que tiene que ver con la carga viral mía, que no fue mucha. Creo que tiene que ver con el diagnóstico temprano. Probablemente yo hubiese sospechado el diagnóstico recién cuando tuve la pérdida del olfato y del gusto, que fue ya cuando estaba a varios días de estar internada. Y fue el único síntoma típico que tuve de la enfermedad, ¿no? Lo otro no me dolía en ningún momento la garganta, no estuve resfriada, en ningún momento tuve tos. Los únicos síntomas así específicos de coronavirus fue eso, la pérdida del olfato y del gusto. Doctora, ¿usted puede ser donante de plasma? No, es una muy buena pregunta eso porque por ahí en las redes hay mucha propaganda o pedidos, mejor dicho, del que los recuperados donen plasma y por ahí debería aclararse un poco que no son todos, de hecho son la minoría los que van a poder donar plasma. Por ejemplo, algo que limita y que descarta directamente al donante es mujeres que hayan tenido hijos o antecedentes de aborto. Porque crea un anticuerpo que está en el plasma y que potencialmente puede ser mortal para el que recibe el plasma. Entonces, toda mujer que haya tenido hijos o que haya pasado por un cuadro de aborto está descartado de lo que es donación. Ahí ya se reduce la cantidad a la mitad más o menos. Y de los que quedan, hay que analizar para ver la cantidad de anticuerpos que han creado, porque también se está viendo eso, que hay gente que está recuperada, pero que no crea anticuerpos. Por eso hay muchos que estamos viendo que repiten el cuadro, se recuperan y vuelven a enfermarse. Era lo que le iba a preguntar, si era común, porque uno dice, me contagié coronavirus, ya no vuelvo a tener más. No es tan así. No es tan así. Obviamente que uno desarrolla anticuerpos, pero en cantidades variables. Entonces, el que se recuperó, la idea es que se tiene que seguir cuidando como si nunca lo hubiese tenido, porque hemos visto casos, se están dando casos de gente que se está volviendo a contagiar de coronavirus porque no tiene una cantidad suficiente de anticuerpo creado. O sea que la cantidad de personas que pueden llegar a ser donantes es bastante limitada. Obviamente que los que puedan tienen que presentarse y ver qué posibilidades tienen, pero eso decirle a la sociedad que lamentablemente ni siquiera tenemos esa posibilidad de que todos los recuperados podamos donar plasma. Doctora, le hago la pregunta, me imagino que no es así porque usted es médica y obviamente se habrá cuidado mucho, pero ¿cree que tuvo un descuido en algún momento que le puede haber pasado? Sí, indudablemente. Más que descuido es, obviamente que los equipos, nosotros no teníamos equipos de uso personal, de uso constante, por ser un lugar donde normalmente no atendíamos pacientes con síntomas respiratorios. Entonces nuestro equipo de protección personal se limitaba al uso del barbijo y obviamente higiene de manos. Lo que por ahí cuesta es el hábito ese, ¿no es cierto?, de higienizarse con mucha frecuencia las manos, evitar tocarse la cara, son cosas que por ahí uno no las tiene, no lo hace consciente. Entonces ahí pueden estar las fallas. Inclusive cuando uno está en la calle, por ahí está con el barbijo puesto, pero se lo acomoda o le pica el ojo y se lo rasca, y cosas que no deberíamos hacer en estos casos y tratar de hacer consciente ese tipo de accionares que normalmente lo hacemos de manera inconsciente, ¿no?
Doctora, bueno, un gusto hablar con usted, verla, escucharla recuperada, que siga adelante en este proceso y gracias por contarnos su experiencia. No, gracias a ustedes por haberme citado a esta entrevista, porque la verdad lo que uno trata es de llevar un poco de tranquilidad a la gente. ¿Va a volver a trabajar? Decirles que, sí, claro, en estos días ya estoy terminando mi recuperación y ya me reincorporo en pocos días más a mi trabajo. Lo único que tenemos por ahora es cuidarnos, no hay otra. No hay vacuna, no hay medicamentos 100% eficaz, los medicamentos que le hacen bien a uno no le hacen bien a otros, así que lo único que podemos hacer es cuidarnos, usando barbijo, manteniendo el distanciamiento social, evitando contactos estrechos, inclusive dentro de la misma familia, ¿no? Al llegar a casa, tomar todos los recaudos necesarios que ya están difundidos por todos los medios, pero hay que aplicarlos para de esa forma disminuir el riesgo, ¿no? Eugenia Arauz, muchas gracias, que se recupere prontito. Gracias a ustedes, que tengan un buen programa. Gracias, igualmente. Bueno, importante con